Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día especial que dedicamos a la honra y a la gloria de nuestro Padre Celestial. Un día apartado, el día del Señor en el cual nos encontramos disfrutando de los beneficios del Señor, de tiempos especiales para estar en comunión, para estar en armonía con el Señor, obviamente, pero también con su iglesia. Esta relación de comunidad, esta relación de amor con aquellos que profesan la misma fe que nosotros. ¿Cómo está siendo su relación con la iglesia local? Un saludo cariñoso a mis hermanos de la iglesia Belén, de la iglesia de Yungay, iglesias que por la gracia del Señor me toca pastorear, en un tiempo que ha sido no fácil, ha sido complejo el poder ministrar a mis hermanos a la distancia, quizás con muchas debilidades o dificultades, pero orando por cada uno de ustedes para que el Señor les fortalezca, les anime, pero también orando por cada uno de aquellos que necesitan encontrar al Señor, aquellos que por estas distintas plataformas digitales tienen la oportunidad de acceder a escuchar la palabra de Dios hoy con mayor abundancia, con mayor beneficio por la gran cantidad de predicaciones, de herramientas para entregar el mensaje del Señor. Esperamos que cada uno de aquellos que ven o escuchan estas predicaciones, estas clases, en fin, todo el material que se sube a redes sociales, puedan ser alcanzados por el Espíritu del Señor y puedan tener también la oportunidad de tener este encuentro personal con Jesucristo. Que ese es el gran motivo de realizar todo esto, que cada uno de aquellos que ven a través de estas pantallas estos mensajes o escuchan las predicaciones, las escuelas dominicales, todo lo que está dispuesto en estas redes, tenga la oportunidad de conocer de Jesús, el Salvador, aquel que un día derramó su sangre en una cruenta cruz por amor a aquellos que el Señor eligió en la eternidad para salvación. Si tú sientes en tu corazón el llamado de Dios, no dudes en llegar ante Él, reconociendo tus pecados, reconociendo tus iniquidades, tus maldades, pidiendo perdón, y el Señor perdonará. El Señor es justo, amoroso, bondadoso, para entregar perdón a aquel que lo busca. Era un saludo que quería entregar en este día, el día 20 de junio del 2021, donde podemos disfrutar de la palabra del Señor, donde podemos disfrutar de la amistad, del cariño, aunque sea por estos medios. Quiero compartir con ustedes hoy una predicación que lleva por título Los grandes lavan los pies. Basado en Juan 13, 1 al 17, que voy a pasar a leer. Juan 13, 1 al 17, que dice de la siguiente manera. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo, una fuente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole, lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro, ¿no me lavarás los pies jamás? Respondióle Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles,
¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que el Señor añada una bendición más a su palabra. Oremos. Bondadoso Padre, gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Porque a pesar de los tiempos que transcurren, su palabra es viva y eficaz y llega hasta el corazón, llega hasta el alma, para quebrantar al oprimido y llevarlo, Señor, al reconocimiento de su pecado y volverlo, Señor, a restaurar para alabanza y gloria suya. También, Señor, porque su palabra llega hasta aquel soberbio que rechaza, Señor, tener un encuentro con usted. También doblega aquel corazón duro para que pueda, Señor, reconocer su condición y reconociendo su condición pueda acceder también a este regalo maravilloso de la vida eterna. Padre Celestial, aquellos que usted ha escogido en la eternidad sean, Señor, alcanzados por su palabra en este tiempo difícil, donde muchos, Señor, no quieren nada con su palabra, con el Evangelio de Jesucristo, pero que necesitan pronto tener un encuentro con usted porque no encuentran solución a sus dificultades, pero aún así se resisten. Obre en sus vidas para que puedan, Señor, recapacitar y mirar la cruz donde se realizó la justificación de nuestros pecados. Dios bondadoso, bendíganos en esta hora para que al ir a su palabra encontremos, Señor, dirección, encontremos, Señor, su voluntad para cada uno de nosotros. Aquellos que están escuchando, aquellos que escucharán, sean, Señor, también alcanzados por su palabra. Obre en los corazones conforme a su propósito y todo sea para su honra y su gloria. Rogamos, Señor, que nos bendiga en esta hora a través de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Los grandes lavan los pies. Pedro dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? El lavado de pies en el Oriente era una costumbre que venía de muy antiguo. Es como brindar un vaso de agua a quien llega a nuestra casa el día de hoy. Agua, café o algo para compartir. Es dar la bienvenida al visitante. Es la forma de mostrar hospitalidad. En el Oriente, en aquel tiempo donde las distancias eran extensas, llenas de polvo, calor, etc., el llegar a una casa y recibir agua para los pies era muy especial, era necesario, traía descanso, traía alivio, sobre todo cuando aquel visitante había recorrido mucha distancia. En los hogares de mayores recursos existía un siervo, un empleado que realizaba el lavado de pies al visitante y estaba dispuesto para aquello. En los hogares más sencillos o pobres ponían una fuente con agua a la entrada del hogar, con su toalla, con un asiento, y el mismo visitante o el que llegaba se lavaba los pies solos o solo. Lo que queremos resaltar es que se realizaba esta tarea como una atención, un gesto de amor y de bienvenida a aquella persona que estaba llegando. Era una demostración de afecto, de preocupación. Aparentemente en el tiempo del Señor se estaba perdiendo esta costumbre. El relato de los evangelios no lo mencionan como una actividad común. De hecho, creo que en una sola escena durante eh, la última cena que se relata en su extensión. Pero hay otro momento donde una mujer lava los pies del Señor con sus lágrimas y con su cabello lo seca. En otra oportunidad hay alguien que unge al Señor y derrama un aceite sobre él, ¿ya? Pero tiene otra connotación. Pero en estas lágrimas que derraman sobre sus pies, esa mujer que arrepentida estaba ahí. Solamente aquellos dos ejemplos tenemos. Jesús estaba con sus discípulos, estaba todo preparado para celebrar la Pascua.
el recordatorio del éxodo de Egipto. Había sido una semana muy agitada, el Señor había llegado a Jerusalén, en lo que serían sus últimos días en la tierra, ya para finalizar su propósito de salvación. El pueblo le había dado una gran bienvenida a Jesús a Jerusalén. Recordemos un poco. Mateo 21, 8 al 11. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, ¿quién es este? Y las gentes decían, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vemos aquí todo, ¿cierto? Esta agitada semana habían transcurrido varios eventos y llegaba ya el tiempo final, la última cena, que conocemos nosotros hoy por el relato bíblico. Tenemos el cuadro completo. En aquel momento el Señor Jesús iba entrando solamente con mucha multitud, aquí en la última cena, con su grupo más cercano, los 12, los apóstoles, aquellos hombres que le acompañaron durante 3 años en su ministerio terrenal, estaban allí, compartiendo un momento especial. La última cena, como dice Mateo 26, 17 al 20, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y aderezaron la Pascua, y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. El Señor Jesús envió a sus discípulos a preparar la cena, el lugar, que todo estuviese listo. Él sabía que ya eran los últimos momentos, junto a sus discípulos, junto a sus amigos. Se acercaba la Pascua. Y recordando un poco, Pascua significa muerte, pasar por alto. Iban a celebrar aquel tiempo cuando salió el pueblo de Israel de Egipto y fueron liberados con la muerte de los primogénitos, donde el Señor pasó por alto los hogares que estaban marcados en sus marcos de las puertas con sangre de aquel cordero que estaban comiendo dentro. Podríamos detenernos un momento a recordar la Pascua, la muerte de aquellos corderitos en Egipto, cuando el pueblo se preparaba para salir liberado de la esclavitud. Jesús, en este momento, se estaba preparando para ser el cordero que quita el pecado del mundo, como decía Juan y el Bautista, y Juan lo escribe en capítulo 1, 29. El siguiente día ve Juan, el Bautista, a Jesús que venía a él y dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor se estaba preparando para finalizar su tiempo en la tierra, para culminar el propósito de su venida como Dios hombre. El Señor se estaba preparando para derramar su sangre por nosotros y así justificarnos en plenitud, sin necesidad de otros sacrificios o elementos que tengan que interceder por nosotros. Nos amó hasta el fin. Es interesante que recordemos esto. Y hago aquí a lo mejor un paréntesis. El único medio para alcanzar salvación es Jesucristo. No hay otro hombre, otra imagen, otra forma. No es como el refrán, todos los caminos llegan a Roma, todos los caminos llegan a la salvación. Mentira. Aquí hay un solo camino. Jesús dijo de sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega a la eternidad si no es por Él. Porque hay un mediador entre Dios y los hombres, escribe Pablo a Timoteo. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este Jesucristo, el que estaba a punto de llegar a la cruz, el que estaba con sus discípulos celebrando la Pascua, en esta cena, en este momento tan íntimo. El Señor se estaba preparando para finalizar su tiempo en la tierra, para culminar el propósito de su venida. Se estaba preparando para derramar su sangre por nosotros y así justificarnos en plenitud, como dije, sin necesidad de otros sacrificios o elementos. Como dice Juan 13:1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo,
sus escogidos, amólos hasta el fin. Sabía que era el único camino para que ellos pudieran acceder a la salvación y acceder a este regalo de vida eterna, era su sacrificio, y estaba llegando al fin. Como amó a sus escogidos, a aquellos que fueron elegidos en la eternidad por la Santa Trinidad, que estaban en el mundo y necesitaban de su justicia, necesitaban el sacrificio perfecto de Cristo, amólos hasta el fin, amólos hasta la cruz. No detuvo el plan creado en la eternidad, siguió avanzando, la demostración de amor del Señor. Por ello el Señor envía a preparar esta cena, que marcaría el inicio del fin de su ministerio terrenal. Hago mención a esto porque cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿ya? A la Biblia, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, volver a la eternidad, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Pero el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba. Sabía que ya estaba terminando su tiempo en la tierra. Llegaba el momento oportuno, preciso, como dice Gálatas, ¿cierto? 4:4, ha venido el cumplimiento del tiempo, vino Jesús a este mundo para cumplir con todos los requerimientos de justicia delante de Dios. Cada vez que leo este pasaje me emociona, me llena de muchos sentimientos, gozo, tristeza, porque el Señor sabía lo que venía, sabía la carga que iba a recibir en sus hombros, la carga de pecado, pero aún así demuestra su amor. El Señor envía a preparar esta cena que marcaría el inicio del fin de su ministerio terrenal. Los discípulos preparan todo lo necesario, el lugar, la comida, todo listo para reunirse a compartir, a recordar las maravillas de Dios para con su pueblo Israel, la salida de Egipto, el peregrinaje por el desierto, la entrada a la tierra prometida, la conquista y la mano de Dios. Llegaron al lugar, todo estaba listo, aparentemente era una sala amplia, ya que se reunirían 13 personas a lo menos. Todo preparado, cada uno entró y comenzaron a escoger sus puestos. El lugar del Señor, que seguro sería el centro, estaría identificado. Y quizás estas imágenes de la última cena nos dan una relación del centro de la mesa, pero puede estar en el de cabecera de mesa. Normalmente usaba una mesa redonda, ¿ya? Para que pudieran verse todos. Pero cada uno comenzó a escoger sus puestos. Todos se sentaron. Parece que no faltaba nada. Se miraban unos a otros, viendo que no faltase nada, que no faltase nadie. Estaba todo listo y dispuesto. Pero algo faltaba. Algo faltaba y nadie se atrevía a dar el primer paso. El Señor da ejemplo. Juan 13, 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena, quítase su ropa y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Se miran unos a otros, cada uno en su lugar esperando a aquel que tomaría la iniciativa. Todos al llegar al lugar pasaron por al lado y nadie se detuvo ante esos elementos que estaban allí. El lebrillo o fuente, el agua, la toalla. Fueron mirados, pero nadie se acercó a ellos. No quería mostrarse inferior uno al otro. Quizás ocuparon su lugar y se miraban. Pedro miraba a Juan, Juan a Jacobo, estos mirando a Natanael, Natanael a Mateo y así. No detuvieron las conversaciones. Vieron la mesa para que no faltase nada y se sentaron a esperar. Pero sabían que alguien debía lavar los pies. Nadie lo hizo, no había un siervo allí.
Quizás no era tan habitual, pero vieron los elementos y pensaron que alguien lo haría. ¿Qué había en los corazones de los discípulos? Pedro, el líder innato, seguramente dijo, no, yo no puedo lavar los pies. Para eso estará Judas, estará Mateo, Jacobo, Juan, el discípulo amado. No, yo no puedo lavar los pies, yo soy el más cercano a Jesús. Eso le queda a otro. Judas, el traidor. No, ya lo estoy traicionando. ¿Cómo lo voy a lavar los pies? ¿Y me hacía lavar los pies a los demás? No, eso no es mi labor. ¿Quién lavaría los pies de cada uno de ellos? No logro dimensionar la cara de asombro que debieron tener cada uno de esos hombres. Se portaron tan egoístamente, tanto orgullo, vanidad, que no pudieron tomar los elementos y amar a sus hermanos. El Señor, el Maestro, Jesús, se pone de pie. En silencio camina hacia donde está la fuente, el agua y la toalla. La mirada de los discípulos vieron levantarse a Jesús y seguro le siguieron. Y se dieron cuenta que iba hasta ese lugar. Se saca sus capas, su ropa, se pone más cómodo, se ciñe la toalla seguramente a su cinto, toma la fuente, el agua y comienza con la tarea. Quizás alguno estaba recostado al lado de la mesa, quizás otro estaba sentado. ¿Cómo estarían los pies de esos hombres que estuvieron caminando todo el día? Nadie reaccionó. Se quedaron congelados ante la escena. El Hijo de Dios, el Maestro, no tuvo inconvenientes para realizar la labor. Amólos hasta el fin. Avanzaba uno a uno. Nadie se resistía, quizás con caras de vergüenza sin levantar la vista, hasta que Jesús llegó a Pedro. Juan 13:6 nos recuerda, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Siempre hemos destacado los errores de Pedro. Ahora veamos su excelencia, su humildad al pensar que lavarle los pies era un oficio muy inferior en calidad para Cristo, para su maestro. Le parecía una demostración de amor abrumadora que apenas podía aceptar. Cuando apresuradamente dice, no me lavarás los pies jamás, su motivación y deseo eran buenos. No podía permitir que su Señor se rebajara tanto, que lavara los pies de semejante pecador o de este simple pescador. No lo podía imaginar. No, Señor, tú me lavas los pies. ¿Existirá en nosotros un sentir a lo menos parecido? Señor, tú ocupaste mi lugar en esa cruz. Tú me lavaste de mis pecados. Me justificaste delante del Padre Eterno. No lo merezco. No merezco tanto. Puede ser que nunca hayamos pensado así. Puede ser que en nosotros no exista tanta humildad. Nos creemos tan buenos, tan merecedores de la bendición de Dios. Debemos recordar a qué vino el Señor Jesucristo. Como dice Lucas 5:32, no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Allí estaba Jesús lavando los pies de sus discípulos, mostrándoles con su ejemplo lo que ellos debían hacer. Muchos tienen una visión tan errada de la iglesia. Creen que aquí solo hay personas buenas, que no cometen errores. ¡Qué equivocación más grande! La iglesia recibe a la gente más mala, a los pecadores más indignos. Esos somos. Debemos reconocer quiénes somos, no porque hoy quizás andemos con una ropa de mejor calidad, andemos bien peinados. Somos pecadores, indignas criaturas, pero que hemos reconocido nuestra condición. Eso nos hace diferentes. No la ropa, no los estudios, no, sino que hemos reconocido nuestra condición y creemos que solo el sacrificio de Cristo en la cruz
incluida su resurrección, puede darnos el perdón, la justificación delante del Dios eterno y todopoderoso. Eso nos hace diferentes. Pedro en esta escena lo ve así. ¿Cómo Jesús podría lavarle sus pies siendo él un pecador? ¿Cómo el Señor, el Maestro, el Hijo de Dios, podría acercarse a los pies sucios, llenos de polvo, ásperos quizás, deformes, si usted lo quiere ver así, de ese hombre? El Señor nos da ejemplo. En su divinidad, siendo Dios, no tuvo inconvenientes para, humildemente, lavar los pies de sus discípulos, lavar los pies de aquellos hombres. Los grandes lavan los pies. Juan 13, 8 al 10 nos recuerda, respondióle Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le responde, si no te lavares, no tendrás parte conmigo, no tendrás herencia, no serás parte de mí. La visión de Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza, todo el cuerpo. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El ejemplo viene del mismo Señor. Ni uno de sus discípulos fue capaz de amar a quienes estaban ahí. Llevaban 3 años juntos, como una iglesia. Compartían el desayuno, el almuerzo, la cena, los viajes, la conversación, la enseñanza. Llevan 3 años juntos, pero aquí a lo mejor podemos destacar 3 años de envidias. ¿Quién sería el más cercano a Jesús? ¿Quién sería el líder de ellos? ¿Quién sería el más grande? Celos. Eso demuestra esta escena en los discípulos. Pero de Jesús solo muestra amor, misericordia, solo ejemplo de amor. Pero en los discípulos algo pasaba. En esa iglesia algo pasaba. Falta de sinceridad, falta de amor, falta de entrega. Pedro en su reacción no quería dejarse lavar los pies, se negaba, hasta que el Señor le dice, si no te lavo, no podrás tener parte conmigo, no podrás recibir la bendición, no podrás estar delante de mí, no podrás servirme. Eso le está diciendo el Señor a Pedro. Debes dejarte lavar los pies para que puedas estar limpio para servir a Dios, a tu Dios. Todo o nada. Eso encontramos en Pedro. Entonces, Señor, lávame entero, las manos, no solo los pies, las manos, la cabeza, todo. Cuando leemos el contexto y nos detenemos en las palabras del Señor, podemos darnos cuenta que el Maestro estaba entregando una enseñanza espiritual a sus discípulos. Este era un lavado espiritual, necesario, por cierto. Les estaba entregando una enseñanza tan profunda que aún nosotros hoy muchas veces no logramos comprender. Una verdad espiritual, que para comprenderla tenemos que ser espirituales. Quizás ahí está la dificultad, no somos tan espirituales como creemos. Tenemos que doblegar nuestra humanidad, nuestro ego, nuestro orgullo. Debemos reconocer nuestra condición de gente pecadora. Y debo insistir en esto, en que no somos mejores que otros. Aunque tengamos un mejor pasar económico, físico, no. Aunque en ocasiones realicemos alguna buena acción, incluso aquella buena acción no procede de nosotros. Todo proviene de Dios. Porque Él forma el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros. Somos pecadores, así como Pedro, y necesitamos ser lavados. No completamente, porque ya fuimos lavados por la sangre preciosa de Cristo. Esa verdad espiritual está entregando el Señor. Todos están limpios. No necesitan más que lave sus pies, que quite aquel pecado cotidiano.
porque ya han sido redimidos. Aunque el sacrificio de Cristo no se realizaba todavía, estaba en vías, pero ya ellos habían sido elegidos para salvación. Somos pecadores así como Pedro, necesitamos ser lavados. No completamente, porque ya fuimos lavados por la sangre preciosa de Cristo. Sí, la salvación no se pierde. La salvación es eterna. Desde el momento que creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pero eso no es ocasión a continuar pecando, olvidando que debemos santificarnos, purificarnos diariamente. Y ahí está el Señor. El que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. La obra regeneradora del Espíritu Santo ha obrado en aquellos que hemos reconocido nuestro pecado y creemos, que confiamos en la obra de Cristo en la cruz. Pero debemos limpiarnos diariamente de las inmundicias que tocamos cada día. Necesitamos ser lavados de pies, que el Señor nos limpie de aquellos pecados que aún no dejamos en el pasado y que lamentablemente arrastramos cada día, o porque caemos en las redes de Satanás en las cuales somos tentados y accedemos a la tentación, o por la falta de amor. En fin, este es el lavado espiritual. Hemos recibido la salvación, pero necesitamos ser limpiados de aquellos pecados que lamentablemente Satanás pone en nosotros y nosotros cedemos ante ellos. Como dice Juan 13, 12 al 15, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Entienden lo que les estoy enseñando? Eso pregunta Jesús. ¿Entiende lo que les estoy mostrando? ¿Entendemos la palabra de Dios que escuchamos día a día? Si yo he lavado vuestros pies, si yo he perdonado vuestras faltas, vuestros pecados, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. También debéis perdonar los pecados, las ofensas de quienes están a tu alrededor. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Podemos ver dos líneas. Una que muestra el servicio al hermano, al creyente, aquel que está al lado nuestro, el prójimo, en preocuparnos, en atenderlos, no creernos superiores a ellos, sino que entregarle el cariño, el afecto que requieren, preocuparnos, lavarle sus pies. Pero habla del perdón. Ya estaban limpios. El Señor ya había perdonado sus pecados. Muchas veces nosotros no perdonamos las ofensas de quienes están alrededor nuestro. No perdonamos a aquellos que necesitan perdón, sino que aparece el orgullo y la vanidad y nos resistimos de una manera tan equivocada al perdón. Queridos hermanos, en esta preciosa fe que es en Jesucristo, hoy el Señor nos llama a algo especial. Hoy el Señor nos llama a lavar los pies de aquellos que están a nuestro alrededor, predicando el Evangelio, perdonando las ofensas que hemos recibido, dando un buen testimonio. Cuando, cuando vemos la oración ejemplo, la oración modelo que el Señor se entrega allí en Mateo 6, ¿la recuerda? Como no quiero equivocarme en este término, voy a leer cuando dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Se había detenido en aquello? Así como yo perdono al otro, Señor, perdóname. Complejo, ¿cierto? ¿Estamos perdonando a los que están alrededor nuestro? Señor, ayúdame a lavar los pies de aquellos que están a nuestro alrededor.
que pueda predicar el Evangelio, que pueda perdonar las ofensas que he recibido, amando a Jesucristo, el cual nos limpia de todo pecado. Si hemos tenido ese encuentro personal con el Señor, disfrutemos de su gracia redentora, de su justicia, santifiquémonos cada día, santifiquemos nuestras vidas en su palabra y sigamos su ejemplo. Pero si alguien hoy aún no ha arreglado sus cuentas con el Señor, con Jesús, que nunca ha tenido un encuentro con Jesús, no espere más. El único que puede, el único que tiene la autoridad, el poder para perdonar pecados es el Señor. Es el Salvador Jesucristo. Ven a Él para que te lave y te dé la salvación, para que perdone tus pecados. Pero si tú, querido hermano, también aún hoy, revisando tu vida, encuentras que hay una falta que no has pedido perdón, acércate a Jesús, porque es el único que puede lavar tus pies. Es el único que puede lavar tus pecados y eliminarlos, sacarlos de tu vida. Los grandes lavan los pies. Jesucristo, el más grande, lavó los pies. Sigamos sus ejemplos, porque Él nos amó hasta el fin. El Señor les bendiga. Oramos. Padre bondadoso, gracias. Gracias por su palabra. Gracias porque nos permite ir a ella y encontrar, Señor, respuesta a muchas inquietudes. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque nos permite santificarnos día tras día. Y porque su amado Hijo Jesús nos lava de aquellas faltas, nos limpia de todo pecado. En esta hora, oh Señor, bendiga a su pueblo que se reúne alrededor de su palabra. Bendiga a sus hijos que están buscando el día de hoy, este día apartado, encontrarse con usted a través del consejo bíblico, que puedan, Señor, comprender su voluntad, que puedan comprender el plan trazado para su vida. Obre para que exista en nosotros santidad, consagración, para que tengamos un despertar espiritual, para mejorar nuestro servicio y adoración delante de su trono. Pero si hay alguien de sus escogidos que aún no han tenido ese encuentro personal con Jesucristo, aquellos que usted eligió en la eternidad para salvación y hoy están escuchando el mensaje de salvación, oh Dios eterno, obra en sus corazones para que aprovechen la oportunidad y lleguen al conocimiento de la verdad. Rogamos todo esto, sin ser digno ni merecedor, sino los méritos preciosos de Jesucristo, su Hijo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor les bendiga grandemente y recordemos que el único que puede lavarnos de nuestros pecados es Jesucristo. El Señor les acompañe.